Bien, perfecto. Ahora sí ya estamos grabando. Entonces vamos a mirar uno de los capítulos, ¿cierto? ¿Qué es la fe salvadora, no? ¿Qué es la fe salvadora? Porque ese es, recuerden que hemos visto convencimiento de pecado, justicia y juicio, ¿sí? Y debemos tener claro que nuestra fe debe estar depositada en una persona, ¿sí? Y es en el Hijo de Dios, ¿cierto? En nuestro Señor Jesús, porque debemos poner nuestros ojos en Él, ¿no? Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso se nos habla de la fe salvadora, ¿correcto? La fe salvadora. Ahora, es importante que usted tenga en cuenta que el Evangelio de salvación es por fe, ¿correcto? El Evangelio de salvación es por fe. Eso es muy importante tenerlo allí claro. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17? Miremos rápidamente. Estos temas que vamos a analizar, espero que anoten su cuaderno, ¿cierto? Los textos y, digamos, el tema que uno está estudiando. Entonces, el Evangelio de Salvación es por fe. Romanos capítulo 1, reitero el texto, Romanos 1, versículos del 16 al 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿cierto? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que el Evangelio es por fe. El Evangelio es por fe. Bien. Ahora, tenga presente que Dios envía a su Hijo para la salvación, ¿cierto?, del mundo. ¿Y la salvación de qué? Pues de la condenación del infierno. Es así de sencillo. Esa es la conclusión más importante. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 17, yo creo que es uno de los textos que uno normalmente se aprende más, con más facilidad. Cuando nos dicen, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, importante eso. En ese sentido, el que cree en Jesús no es condenado o no será condenado. Bien. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree, ojo, el que en él cree no es condenado. Bien. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, el que en él cree, es decir, el que cree en Jesús no es condenado. Ojo, no creer de cualquier forma. Hay que creer en el Señor como lo dice la Escritura. Bien, eso para que tengamos presente por lo que dice el apóstol Pablo por allí en la carta a los Gálatas en el capítulo 1, donde nos expresa que no hay otro evangelio, sino que han entrado personas encubiertas, ¿cierto? Y predican otro evangelio, ¿sí? No que haya otro evangelio, ¿sí? Sino que el evangelio de Cristo es uno, punto. Así de sencillo. Muy bien. En ese sentido, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Juan 3, capítulo 30, perdón, Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice la escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Correcto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien. Y Juan capítulo 6, versículo 47, Juan 6, 47 nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Bien. Entonces, eso para que lo tenga presente, de que la persona cuando cree en Jesús automáticamente tiene vida eterna. ¿Listo? Porque hemos sido engendrados, recuerdan ustedes, y hemos sido concebidos directamente por Dios. Eso es importante para que lo tengamos presente. A partir del momento que usted cree en Jesús, como lo dice la Escritura, a partir de ese momento
tiene vida eterna, ¿correcto? Tiene vida eterna. Muy bien. Continuemos. Dice aquí la escritura. Una cosa es creer en Jesús para vida eterna y otra cosa, el creer en Dios, ¿cierto? El que cree en Dios tiene vida eterna, ¿cierto? Tiene vida eterna. Es decir, lo que se hace referencia, ¿cierto? A lo que estableció el Señor. Leo este texto, por ahí levantó Adriana la manito, leo este texto y te doy la palabra. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿cierto? Y cree al que me envió, es decir, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Vale. Adriana, ¿qué nos querías decir? Por ahí levantaste la mano. Adriana. Sí, pastor. Sí, 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 señor. Buenos días, Dios les bendiga. Mi pastor, el que su merced leyó anteriormente era Juan 3:36. Juan 3:36 y Juan 6:47. 6:47. Gracias, pastor, Dios le bendiga. Vale. Listo, muy bien. Ahora, el que oye la palabra de Dios, ¿cierto? El que oye la palabra de Dios y cree, ojo, y cree será salvo. ¿Listo? Será salvo. Juan 5:24. Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, por eso lo que nos deja por allí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, en el capítulo 10, si no estoy mal, ¿cierto? Que es importante que nosotros creamos a la palabra, ¿cierto? Porque por medio de la palabra es que tenemos fe, ¿correcto? Es por medio de la palabra que tenemos fe. Es decir, cuando usted la oye, ¿sí? Usted oye la palabra, automáticamente, si usted toma la decisión de creer, ¿sí? Tiene una conclusión pequeña y es, en este caso, la salvación. Eso es importante que lo tengamos allí presente. Ojo, cuando hablo de conclusión pequeña es referente al tema, ¿no? Porque esto es supremamente grande, ¿no? El misterio y es la salvación, nada más y nada menos que del alma. Muy bien, muy bien. Jesús en ese sentido es la luz del mundo. ¿Listo? Jesús en ese sentido es la luz del mundo. Juan 12:46. Juan 12, versículo 46. Yo creo que usted se sabe este texto, ¿no? Yo la luz del mundo, perdón, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es importante que tengamos eso allí claro. Y hace esa afirmación, Jesús como la luz del mundo, ¿cierto? Yo la luz del mundo, digo, yo la luz, perdón, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso es lo que expresa Juan 12:46. Mira el modo lo que nos dice ahora Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14:6, yo creo que se lo sabe, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie, o sea, es que no hay nadie viene al Padre sino por mí. Quiero dejar esa premisa y con mucho respeto para nuestro público aquí, ¿correcto? Mire, no por el apóstol Pablo, no por el apóstol Pedro, ni Juan, ni los 12, ¿cierto? Ni los discípulos de Jesús, porque Jesús tuvo más discípulos, ¿sí? No por la Virgen María, ¿correcto? Por absolutamente nadie, ni siquiera nosotros, ¿cierto? Nadie va al Padre, sino única y exclusivamente por medio de Jesús, ¿correcto? Es por medio de Jesús, por eso dice Jesús, yo soy el camino, o sea, no hay otro camino, Él es el único camino, ¿cierto? Y Él es la verdad, y Él es la vida, y nadie, ¿cierto? Va al Padre, sino solamente a través de Jesús, ¿sí? Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, ¿cierto?
porque en otras palabras no hay y no existe otro medio que nos lleve al Padre. Muy bien. Ahora, hagamos esta siguiente pregunta. ¿Sí? Se debe hacer la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer, cierto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ustedes y yo debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué debemos nosotros hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Lo primero, pues lógicamente, pues creer en el Señor. Y lo segundo es lo siguiente. Observen con mucha atención. Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31. Hechos 16, anótelo. Hechos capítulo 16, versículos del 30 al 31 nos dice. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ojo, esto es para salvación, ¿correcto? Para salvación. Muy bien. Por medio de la fe en Jesucristo, observe con mucha atención, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos justificados. Somos justificados. No es por nuestras buenas obras. No, ay, no es que yo soy bueno, yo nunca le hago nada mala a ninguna persona. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado eso? Es que yo no le hago mal a nadie. No, es que no es por nuestras obras. De hecho, nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Ojo, lo digo con mucho respeto aquí a ustedes como auditorio y que son mujeres. Con mucho respeto se los expreso. Cuando las escrituras nos hablan, ¿cierto?, de los trapos de inmundicia, recuerden que en esa época, ¿sí?, y no hasta hace yo considero que no más de 30, 40 años atrás, ¿sí? Los implementos como en este caso, las toallas higiénicas, hasta ahorita eso es muy novedoso, pero anteriormente pues existían los trapitos. A eso es lo que hace referencia a la escritura, ¿sí? Los trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras hacen referencia a ello. Entonces, es importante para que lo tengamos aquí claro y presente. Entonces, no es por nuestras obras que somos justificados, sino por medio de ¿quién? De Jesús. Observen con mucha atención Hechos por favor, Hechos capítulo 13, versículo del 38 al 39. Hechos 13, versículos del 38 al 39. Dice, ¿sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado perdón de pecados? ¿Por medio de quién? De Jesús. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, ¿cierto? Es justificado todo aquel que cree. ¿Se observan? Es por la justicia por medio de Jesús, ¿sí? Que todos nosotros somos justificados delante del Padre. Es decir, que cuando nos ve el Padre, a usted y a mí, no nos ve, por ejemplo, a Juliana, Marisela, Claudia, Adriana, Estela, ¿cierto? No nos ve, no nos ve a nosotros. ¿A quién está viendo? A Jesús. ¿Se observan? Está viendo a Jesús. Y nosotros en ese sentido fuimos comprados a precio de sangre. Por esa razón somos justificados. Muy bien. Mientras la persona, observe con mucha atención, de hecho ayer en la reunión, bueno, pues yo hago unas reuniones los días viernes y estuvimos orando por una persona que prácticamente, según no se ha dictaminado, pero le estaban diciendo que ya tenía muerte cerebral, ¿no? Muerte cerebral. Pero estaba respirando y toda la cosa. ¿Mm? ¿A qué voy con ese punto? Yo quiero que usted mire con mucha atención lo que dice Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26. Juan 11, 25 al 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace la pregunta al Señor, ¿crees esto?
Ojo, entonces en ese sentido estuvimos orando. Primero, pues para que el Señor perdonara sus pecados, ¿sí? Tuviera misericordia porque tiene aún hálito de vida, ¿cierto? Mientras el hálito esté en sus pulmones, ¿sí? Mientras pueda respirar, ¿sí? Aún hay posibilidad, ¿correcto? Aún hay posibilidad. Entonces, en ese mismo sentido se oró para eso, para que el Señor perdonara primero sus pecados, segundo, despertara, ¿sí? Y se levantara lógico de ahí. Bien, eso es importante. Por eso la Escritura dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Y recuerde que hay muerte espiritual, ¿no? Mire, todas las personas que no creen en Jesús están muertos en vida. Yo no sé si ustedes han visto esas películas de zombies, muertos vivientes. Igual, lo que pasa es que ellos los ven, los ven un poquito más descachalandraditos y todo ese tipo de cosas, pero así son las personas. Cuando no tienen a Jesús están muertos en vida. Por eso el que esté muerto, ¿cierto? Y crea en Jesús, pues vivirá. Esa es la conclusión. Bien, muy bien. Dice, por la fe nosotros tenemos herencia entre los salvos. Ojo, tenemos herencia. O yo no voy a entrar aquí digamos, a expresar o a explicar este tema porque este tema es supremamente profundo, ¿sí? Pero yo solamente quiero dejarle algo muy presente. ¿Mm? Ustedes y yo, digamos, a los que tienen todavía a sus papás vivos y si no los tienen, ¿cierto? Vivos, con mucho respeto, ¿sí? Normalmente los papás dejaron sus bienes para heredarlos, ¿cierto? Dejan sus bienes, tal vez dejan tal vez alguna propiedad, algunos bienes, y entran a heredar los hijos. Bien, de igual forma nosotros somos herederos del Señor y tenemos por la fe herencia entre los salvos. Dice Hechos 26, 18. Hechos, capítulo 26, versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del enemigo a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia, es decir, todas aquellas cosas que podemos heredar en la vida eterna, ¿cierto? Y en esta vida, ¿correcto? En esta vida. Ojo, Dios, si bien el Señor, el Padre, envía a su Hijo a morir por nosotros y a rescatar lo que había perdido el primer Adán, ¿sí? En ese sentido, nosotros también somos herederos de esas cosas, es decir, de todas las cosas que ganó Jesús para nosotros. Bien, vida en abundancia y vida eterna. Cuando hablo de vida, lógicamente es la vida que podemos tener, vida en abundancia, todas las cosas que podemos llegar a adquirir en esta vida, ¿cierto? De manera honesta, ¿sí? De manera honesta. Y el Señor nos bendice de esa forma, ¿correcto? Que si el Señor nos da en abundancia, uy, maravilloso, maravilloso, ¿correcto? Sin embargo, hay que dejar esa premisa acá clara, ¿bien? Que el Señor, eso ya depende del Señor, ¿sí? Y de la capacidad que nosotros tengamos para administrar esos recursos, porque el Señor nos puede bendecir en abundancia. ¿Acaso la Escritura no dice y no nos enseña que, por ejemplo, Dios bendijo a Abraham y dice que Abraham era riquísimo, una persona con muchas propiedades, porque era rico, bien, pero su corazón nunca estuvo en esas cosas? ¿Sí me hago entender? De igual forma, nosotros podemos ser herederos de todas esas cosas, ¿sí? Herederos. Muy bien, continuamos. Es necesario tener fe para ser salvo. Si usted no tiene fe y no cree, pues no es salvo, es así de sencillo. Usted debe creer en Jesús como lo dice la Escritura. Hechos 11:6 dice,
Pero sin fe, Hebreos 11:6, perdón, Hebreos 11:6, corrijo. Pero sin fe es imposible, ojo, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se observan? Observen con atención la premisa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree, muy difícilmente va a agradar al Señor, porque es por fe. Mire, la gente está acostumbrada, es que si yo no veo, no creo. Son como Tomás. Es que si yo no viere las marcas en sus manos y metiere mi dedo, ¿cierto? En su costado, no creeré. ¿Qué le dice el Señor cuando aparece a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. ¿Usted sabía que el Señor está a su mano derecha? ¿Sabía eso? Todo el tiempo está a su mano derecha. Que todo el tiempo lo está viendo o nos está viendo. Que todo el tiempo nos está oyendo. ¿Sabía usted eso? Mire, nosotros no somos perfectos. Ay, decir, no, es que yo soy perfecto. No, no, o sea, decir que no pecamos, pues hacemos a Dios mentiroso. ¿Sí? De alguna u otra manera, usted y yo pecamos. La gran diferencia es que cuando usted y yo pecamos, vamos delante del Señor y decimos, Señor, perdona, la embarré. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Esa es la gran diferencia. Yo lo hablo desde mi experiencia. A veces a uno lo ven, ay no, porque es que este man es pastor, ¿cierto? Y discúlpenme el término. O porque no, porque es que no, ese man sabe mucho, ¿sí? Eso no es garantía de nada. Eso no es garantía de absolutamente nada. A veces ven hombres allá en un púlpito y no, eso, mejor dicho, casi se le botan es de tapete allá. ¿Sí? No. Ustedes y yo somos carne, polvo y ceniza. Y debemos guardar, ¿cierto? Esta salvación tan grande, con temor y temblor. Que Dios le pareció y Dios dijo, oiga, voy a utilizar a este siervo, ¿cierto? Voy a usar este siervo para darle conocimiento a mi pueblo. Es diferente. Pero es un siervo. Ustedes y yo quiero que tengamos eso presente porque aquí estamos trabajando para ser obreros. ¿Sí? Que ustedes y yo no somos más que nadie. Y tenemos el mejor ejemplo, a Jesús. Porque Él no vino, ¿cierto?, a ser servido, sino a servir y a dar su vida de rescate por muchos. Recuerde algo, haya pues en vosotros este sentir. Dice, este sentir. Que Él siendo el Todopoderoso, como le dice Filipenses, el Todopoderoso, se hizo semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, ¿cierto?, experimentó la muerte y muerte de cruz. Y nosotros debemos ser así, ¿cierto? Debemos ser así. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí presente, porque realmente nuestro foco, ¿cierto? Nuestro objetivo es poner nuestra mirada en el Señor, en nadie más. Sí, que debemos respetar a los ministros, a los pastores, a los maestros, respetarlos en su debido tono, correcto, honor, ¿cierto? Pero no más. Hasta ahí. Bien. Eso para que lo tengamos allí presente. Así como le dice la Escritura, sujetados a vuestros pastores porque vuestros pastores velan por vuestras almas. Es por eso, no más. Y la sujeción es conforme a la Escritura, no a lo que mande, sino a lo que dice la Escritura. Amén. Muy bien. Ahora, por medio de Jesús, ¿cierto? Por medio de Jesús tenemos paz. Observe, tenemos paz para con Dios. Es decir, que Jesús, al ser el medio, Él nos reconcilia con el Padre Celestial.
¿Se observan? ¿Por qué? Porque estábamos enemistados con el Padre Celestial. Éramos enemigos del Padre Celestial. ¿Sí? Pero Jesús, como en medio de reconciliación, ¿cierto? Nos da paz en esa relación. Observe con mucha atención. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe. ¿En quién? En Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mire, si Jesús no hubiese venido, si Jesús no hubiese aún, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo un poquito exagerado para que me entiendan. Si Jesús no viene, uy, ¿hace cuánto el Señor ya hubiera destruido esta tierra? ¿Hace cuánto? Pero por medio de Jesús no ha acontecido eso. ¿Se observan? Es por medio de Jesús, porque Él intercede por nosotros. Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Por esa razón el Padre Celestial, ¿cierto? No ha erradicado al ser humano de la tierra, pero es por Jesús. Y a veces la gente piensa, no, es que Dios no me ve, no me escucha, no lo conoce. Porque si conocieran a Jesús, ¿conocerían a quién? Al Padre. Muy bien, eso para que lo tengamos allí. Ahora, el justo vivirá por fe. Ustedes y yo vivimos por fe, ¿cierto? Gálatas 3:11. Y porque dice, y que por la ley ninguno se justifica, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Es decir, no es por lo que usted y yo hagamos, sino porque Jesús. Ojo, mire, solamente por atraer la colación. Los teólogos, los eruditos en las escrituras han establecido que hay más de 613 mandamientos. Ojo, 613 mandamientos sin contar las leyes, ¿cierto? Los decretos y las ordenanzas, sin contar en eso. O sea que podrían haber muchas más normas. Muchas más normas. Y no por las obras de la ley, ¿cierto? Somos justificados, sino por medio de Jesús. ¿Correcto? Es por medio de Jesús. Es decir, que cuando el Señor nos ve a nosotros, ¿sí? Por medio de su Hijo Jesús, ustedes y yo hemos cumplido la ley. ¿Se observan? Hemos cumplido en su totalidad toda la ley, pero es por Jesús. No por lo que yo haga, sino por Jesús. Esas cosas son muy interesantes. Supremamente interesantes. Bueno, eso será, si Dios lo permite, en alguna otra ocasión, lo podremos analizar. Muy bien. De igual forma, ustedes y yo somos salvos por gracia. ¿Correcto? Somos salvos por gracia por medio de la fe. Efesios 2, capítulo 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos. Recuerde que gracia, o la palabra gracia, significa regalo inmerecido. Eso es lo que significa gracia, regalo inmerecido, algo que ustedes y yo no merecíamos. Por eso dice aquí, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no porque yo tenga algo especial, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se observan? Por eso les decía hace un momento, que no es porque, no es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, no es por eso, sino porque es un don de Dios, es porque Dios nos regaló eso por medio de su Hijo Jesús. Muy bien. En ese sentido, miremos algo interesante sobre la justificación. Miremos algo interesante sobre la justificación y que por medio de esa justificación, ¿cierto? O por medio de esa fe en Jesús, ustedes y yo somos justificados. Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 28. Romanos 3, versículos del 24 al 28 nos dice, siendo justificados gratuitamente, si observen, gratuito, usted no tuvo que pagar nada, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia a fin de a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Este tema yo sé que, este tema es un poquito complejo, de hecho, de este aspecto, pero pues bueno, a medida que ustedes vayan siendo perfeccionados y nosotros somos perfeccionados, el Señor nos va abriendo el entendimiento para entender esas cosas. Simplemente se la pongo así, para hacerle una conclusión un poquito general sobre el asunto. Bien, observe con atención. Hay algo interesante y es que a partir del momento en que Adán, ¿cierto?, nos vendió al pecado, es decir, cuando desobedeció a Dios, fuimos nosotros todos vendidos al pecado, ¿correcto? Y como fuimos vendidos al pecado, pues la paga del pecado, ¿qué es? Pues la muerte. Bien, muy bien. En ese sentido, Dios tenía que enviar el medio de la reconciliación y la justificación, ¿cierto? Reconciliarnos con Él, por eso tenemos paz para con Dios, ¿sí? Y al ser reconciliados, somos justificados, ¿bien? Pero ¿cómo se sació esa justicia? Yo quiero que usted piense un momentico, y eso lo expresa Isaías capítulo 53. Dios no podía pasar por alto, ojo, Dios no puede pasar por alto su justicia. ¿Bien? No se puede pasar por alto la justicia. ¿En quién fue saciada esa justicia? En Dios, perdón, en Jesús, ¿correcto? Esa justicia fue saciada en Jesús. Por eso Jesús quedó como un guiñapo, y discúlpenme el término, quedó molido por causa de nuestro pecado. ¿Se observan? Quedó totalmente desfigurado, porque en él se sació toda justicia. Es decir, todo el pecado de la humanidad recayó sobre él. Por eso quedó totalmente desfigurado. ¿Se observan? Es decir, que en él se sacia esa justicia. Por eso tenemos paz para con él. No por medio de las obras, no por, no, que es que yo tengo esto, yo hago esto, no. Sino por medio de Jesús. ¿Se observa? Eso es importante para que lo tengamos allí claro. Muy bien. En ese sentido, ¿cierto? El que cree en Jesús como lo dice la Escritura, entonces será salvo. Bien. Como lo dice la Escritura, no como lo diga un pastor, un maestro, un clérigo, sino como lo dice la Escritura. Observen Juan capítulo 7, versículos del 38 al 39. Juan 7, versículos del 38 al 39. Dice, el que cree en mí, ojo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien, entonces, ustedes y yo somos salvos cuando creemos en Jesús como lo dice la Escritura. Una pregunta, y esto lo vimos en su momento. Si nosotros creemos en Jesús, como lo dice la Escritura, ¿qué día nació Jesús y qué día murió Jesús? ¿Quién me puede dar una respuesta rápidamente? ¿No te he escuchado? ¿Ahí me escucha? Sí, ahora sí. En el mes de abril. En el mes de abril. ¿Qué día? Ay, el día no me acuerdo. Bien. Sé que es en este mes que es como si fuera en abril, más o menos, abril de aquí de nosotros. Ok, entonces tengan presente,
Por eso dice que debemos creer como lo dice la Escritura, ¿cierto? El que crea en mí como lo dice la Escritura. Recuerden que Jesús nació un 14 del mes de Aviv o Nisan y murió un día 14 del mes de Aviv y Nisan para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Sí? Por esa razón debemos creer como lo dice la Escritura, no como nos lo dicen la tradición o un pastor, no, como lo diga la Escritura. Muy bien, es solamente para poner un ejemplo, hay muchos más ejemplos, muchísimos. Bien, muy bien. Ahora sí, al creer ustedes y yo en Jesús, ¿cierto? Como lo dice la Escritura, ustedes y yo prácticamente somos hijos de Dios, ¿cierto? Todos los que recibimos a Jesús automáticamente somos hijos de Dios. Juan 1:12, ¿cierto? Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, es decir, a Jesús, y a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio un derecho legal de ser hechos hijos de Dios. ¿Se observan? Entonces, cuando ustedes y yo creemos en Jesús, como le dice la Escritura, automáticamente a partir de ese momento somos hechos hijos de Dios. Muy bien. Todo el que cree en Jesús, ¿sí? Que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso nos lo enseña Primera de Juan 1, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ojo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Listo? Ustedes y yo hemos, de igual forma, así como el Espíritu Santo concibió en el vientre de la Virgen María, ¿cierto? Y Dios engendró a Jesús en el vientre de la Virgen María, ustedes y yo tenemos el mismo fenómeno. Somos concebidos y somos engendrados por Dios directamente para ser hechos hijos de Dios cuando ustedes y yo creemos en Jesús. ¿Se observan? Importante eso. Muy bien. Gálatas 3:26 dice, Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ojo, no todos son hijos de Dios, porque eso es una falacia. No todos son hijos de Dios. Solamente aquellos que han creído y han recibido a Jesús. Todos somos criaturas hechas por Dios, criaturas de sus manos, pero no todos son hijos de Dios. Es una gran diferencia. Muy bien. Ojo, importante que usted crea en lo siguiente. Cuando usted y yo confesamos que Jesús es el Señor y creemos de todo nuestro corazón, ¿cierto? Que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Romanos 10, por favor. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 9. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 9 nos dice. ¿Más qué dice? Es decir, la pregunta, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, es decir, tiene que expresarlo con su boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se observa? Serás salvo. Entonces es importante eso. Debe confesar, debe generar esa acción de confesar, decirlo con su boca. Muy bien. El que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, es nacido de él. Bien, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es nacido de él. Bien. Primera de Juan 5, versículos del 4 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Anote todos estos textos. Dice la Escritura. Porque todo lo que es nacido de Dios, observe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Bien. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En eso se halla realmente
La conclusión, una de las conclusiones, ahora sí, mucho más grandes, y es que cuando ustedes y yo creemos en Jesús, ¿cierto? Somos hijos de Él, o hemos nacido de Él, ¿bien? El que no cree, observe con mucha atención, el que no cree en Jesús hace a Dios mentiroso. Observe con atención esta premisa. El que no cree en Jesús hace a Dios mentiroso. Primera de Juan 5:10, Primera de Juan capítulo 5 versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Se observan? Cuando una persona no cree en Jesús, hace a Dios mentiroso. Estos son los pecados por incredulidad. Cuando una persona no cree, se le registra su incredulidad en el libro de las obras. Muy bien. A través de Jesús, todas las naciones son benditas, ¿cierto? Ojo, la persona cuando cree en Jesús, ¿cierto? No solamente está creyendo en la persona del Hijo de Dios, sino que a través de él todas las naciones son benditas para que se cumpla lo que Dios le prometió a Abraham, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. ¿Listo? Miremos rápidamente Gálatas 3:8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se observan? Es por medio de Jesús que todas las naciones pueden ser benditas. Por eso Dios le había dicho que a Abraham que sería padre de ¿qué? De multitudes. Por eso también Dios le había dicho que sería padre de naciones. ¿Se observan? Interesante, ¿verdad? Muy bien. El que no cree en Jesús está perdido e irá a la condenación. Esto es supremamente clave e importante. El que no cree en Jesús está perdido e irá a condenación. Juan 3:36. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, observe que aquí esa palabra rehúsa, ¿sí? Es porque niega, ¿cierto? No cree, es obstinado. Observe con mucha atención. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Increíble, ¿verdad? Muy bien. Ojo, es necesario oír la palabra, ¿sí? Es decir, cuando se está enseñando y exponiendo las escrituras, es necesario oírla con fe para ser salvo. Es necesario oírla con fe para ser salvo. Hebreos 4:2 dice, Hebreos, anote, capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Recuerde que la buena nueva es el Evangelio, es la persona de Jesús, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, por esa razón, una persona debe oír la palabra con fe. Si no la oye con fe, la conclusión es que, sencillo, pues no va a creer. Debe ir acompañada de fe. Bien. Dos últimos tópicos sobre el asunto. Los únicos que tienen fe son los únicos que pueden perseverar hasta el fin. Observe con mucha atención. Los que tienen fe son los únicos que pueden perseverar hasta el fin. Recuerde que el que cree, ¿cierto? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Recuerden ustedes eso y eso lo dijo Jesús claramente. Miremos rápidamente lo que nos dice Hebreos 10:39. Hebreos capítulo 10, versículo 39 nos dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Ojo, esto es para preservar el alma. ¿Se observan? Observen con atención Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Dice el texto en este acápite importante. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, a veces nos dejamos guiar tanto por nuestra percepción de los sentidos, ¿sí? Nos dejamos llevar por las circunstancias y se nos olvida lo que el Señor nos expresó. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A veces perdemos ese norte, ¿sí? Y debemos realmente fincarnos, ¿cierto?, en buscar primeramente el reino de Dios. Así cueste, porque de hecho cuesta. Y cuesta negarse a sí mismo, cuesta llevar su propia cruz. ¿Sí? Eso es importante para que lo tengamos allí. Bien, en ese sentido, miremos el último punto. Y ese último punto es el siguiente. Que Jesús es el único que puede salvarnos. Ojo, Jesús es el único que puede salvarnos de la condenación del infierno. Es el único. No hay otro. No hay otro. ¿Cierto? Juan capítulo 3, y termino con este texto, este tema. Juan capítulo 3, versículos del 14 al 16 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recuerde, cuando hace referencia que es levantado fue cuando fue llevado a la cruz. ¿Listo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso para que lo tengamos allí de manera clara. Eso en cuanto a la fe salvadora. Terminamos con ese tema. Muy bien. Vamos a mirar rápidamente, aunque yo les dije que les voy a enviar ese texto en PDF al grupo para que lo descarguen y lo tengan presente. No voy a tomar el texto bíblico, solamente se los voy a nombrar las características que tiene un hijo de Dios. Voy a nombrarle las características que tiene un hijo de Dios, solamente ese aspecto, y ya ustedes posteriormente cuando les envíe el documento van a coger, ¿cierto?, esas características y las van a leer conforme a lo que dice la primera carta de Juan. ¿Listo? Es la primera carta de Juan que nos habla las características del Hijo de Dios. Bien. Lo primero, vamos a mirar algunas. Lo primero es que tienen comunión con Dios. Todo hijo de Dios tiene comunión con Dios. También practica la verdad. ¿Listo? Anda en luz. Tiene comunión unos con otros, es decir, tiene comunión con los hermanos en la fe. Bien, la palabra de Dios mora en él, es decir, está en él, la palabra de Dios. Guarda los mandamientos. Bien, guarda la palabra de Dios. El amor de Dios ha sido perfeccionado en él. Esa es una de las características. Esto de pronto hago la claridad. Si quiere anotarlas, va anotándolas, pero igual les voy a enviar el documento. ¿Listo? Muy bien. Anda como Jesús anduvo, ¿sí? Es decir, sigue sus pisadas, sigue sus huellas. El Hijo de Dios anda como Jesús anduvo. Bien. Ama a su hermano. Bien. Sus pecados han sido perdonados. Bien, esas son las características de los hijos de Dios. Conoce a Dios, ha vencido al maligno. La palabra de Dios está permanente en él. Bien, no ama al mundo, es decir, lo que ofrece el mundo no lo ama. Hace la voluntad del Padre. Tiene la unción del Espíritu y conoce todas las cosas. Es decir, el Espíritu, recuerde que el Espíritu de Dios en el Hijo de Dios mora en él. La evidencia de que somos hijos de Dios es que el Espíritu de Dios mora en la persona. No está sobre o con,
sino la evidencia esencial o tangencial es que mora en la persona. ¿Bien? Muy bien. Confía en Jesús, permanece en el Hijo y en el Padre, es decir, tiene comunión con el Hijo y con el Padre. ¿Bien? Hace justicia. O sea, el Hijo de Dios hace justicia. Cuando dice que el Hijo de Dios hace justicia, ustedes y yo hacemos justicia, ¿cuándo qué? Cuando ayudamos al pobre, cuando ayudamos al menesteroso, ¿cierto? Cuando ayudamos al huérfano, cuando ayudamos a la viuda en sus tribulaciones, ¿cierto? Cuando usted y yo damos a conocer el misterio del Evangelio para que otros puedan ser salvos o justificados. ¿Se observa? Eso es importante. El mundo no le conoce, es decir, el mundo no nos conoce. De hecho, nos aborrece el mundo. Se purifica a sí mismo, ¿cierto? No peca, no practica el pecado y no puede pecar. ¿Sí? Ojo, eso no estoy diciendo de que usted no peque. Ojo, hago la claridad. Sino que usted ya no esté incitado, oiga, es que voy a ir a pecar, voy a ir a hacer esto. No, ¿sí me hago entender? No lo hace de forma voluntaria. Muy bien. En ese sentido también la simiente de Dios permanece en él. Mire, a veces yo seguía a una persona, no voy a decir el nombre. ¿Y para qué? O sea, él explica muy bien las escrituras. Pero hay errores tangenciales que yo no puedo, o sea, yo como siervo del Señor y como hijo de Dios no puedo aceptarlas, ¿sí? Como hijo, y porque a la luz de las escrituras es importante. Y es negar que realmente Dios pone su semilla en nosotros. Ojo, el Señor engendró, es decir, el Creador, es decir, el Padre Celestial, engendró, ¿cierto?, a Jesús en el vientre de la Virgen María. Y de igual forma fue concebido en el vientre de la Virgen María. Negar ese hecho irrefutable, porque es irrefutable, es como negar la verdad propia de las Escrituras. ¿Bien? Y lo cierto del caso es que ustedes somos, y yo, ¿cierto?, somos simiente del Dios viviente. ¿Bien? Porque hemos creído en ¿quién? En Jesús. Y al creer en Jesús hemos sido engendrados y concebidos por el Espíritu Santo. Mire esa obra tan maravillosa. Por eso, todo aquel, ¿cierto?, que no es engendrado y concebido por el Espíritu de Dios, no puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. Porque necesitamos la naturaleza del reino. ¿Se observan? Eso es importante. Por eso aquí tenemos la simiente de Dios y ella permanece en nosotros. En ese sentido también ha pasado de muerte a vida, es decir, hemos pasado nosotros de muerte a vida. Otro aspecto importante o de las características que tiene el Hijo de Dios, ¿sí? Y es que ama de hecho y de verdad. Ama de hecho y de verdad. Es decir, no ama, no es que yo amo, no, ama de verdad, ama de hecho, se manifiesta el amor, ¿sí? Eso es importante. Su corazón no le reprende y tiene confianza en Dios. Cualquier cosa que pida, lo recibe de parte de Dios, porque hace lo que agrada a Dios, ¿cierto? Cree en el nombre de Jesús, tiene el Espíritu de Dios, confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, como hombre, como usted y como yo, ¿cierto? Algo claro es que nosotros somos propiedad exclusiva de Dios, es decir, que le pertenecemos a Dios, es decir, somos de Dios, ¿sí? Ama y conoce a Dios, vive, ¿cierto?, en lugar de Jesús. Es decir, usted ya no vive por su propia cuenta, sino que vive en el lugar de Jesús. ¿Se observa? Esas son algunas características. Confesamos, los hijos de Dios confesamos que Jesús es el unigénito de Dios, ¿sí? Otro aspecto importante es que ha conocido y ha creído en el amor y que Dios realmente es eso, es el amor. Dios mismo es amor y que el amor de Dios está dentro del Hijo de Dios. Bien. Cree que Jesús es el Cristo que vence al mundo,
que tiene el testimonio en sí mismo, es decir, que creemos en el Evangelio, que ha creído usted en el Evangelio, que tiene vida eterna, y todo lo que pida conforme a la voluntad de Dios lo recibe, ¿no? Intercede por los demás, es decir, oramos por otros, ¿sí? Ojo, Jesús, a través de Jesús, ¿cierto? Dios nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Bien, Dios nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Mire, yo escuchaba, ¿no? Mire, lo digo con mucho respeto, pero hay en algunas congregaciones la tal denominada guerra espiritual. Ya, primero hay que tener claro que eso no está en las escrituras. ¿Listo? Ya de ello no están las escrituras, la tal denominada guerra espiritual. ¿Sí? Ahora, a los hijos de Dios el enemigo no nos puede tocar, ni siquiera un pelito, ni con el pétalo de una rosa nos puede tocar. ¿Listo? No nos puede tocar. Y así lo dejó el Señor consignado en las escrituras. Bien, el maligno no nos puede tocar. Pero hay personitas, ¿cierto? Que eso se agarran contra los principados, las potestades, los echan fuera, vuelven, los entran. Y bueno, sucede un montón de cosas. Yo digo, pero eso no es bíblico. Sin embargo, utilizan lo que está plasmado en Efesios capítulo 6, ¿sí? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales, en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Pero utilizan mal el texto. Porque nuestra guerra realmente, ¿cierto? Si bien es cierto, no es contra sangre y carne, nuestra lucha es en el cuarto de oración, allí donde usted ora. Cuando usted intercede por otros, ¿cierto? Cuando usted ora para la salvación de otros, eso es guerra. Digamos en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos esa lucha. Cuando usted lucha consigo mismo, ¿usted no le ha pasado? Ah, es que no puedo tal cosa. Y usted carga su propia cruz, se niega a sí mismo, y eso sí que cuesta, ¿yo? Por seguir las pisadas de Jesús. Bien, por eso debemos negarnos a nosotros mismos. Muy bien. En ese sentido, y tiene el entendimiento para conocer a Jesús. Tiene el entendimiento para conocer de Jesús. Bien, esas son algunas características. Vuelvo y reitero, voy a enviárselas al grupo para que ustedes la tengan y las puedan leer y las puedan contrastar, ¿sí? Todas estas características las puedan contrastar a la luz de las escrituras, ¿correcto? Las puedan contrastar. No es por lo que yo les diga acá, no. Todo lo que se dice acá debe contrastarse con lo que dice la palabra del Señor. Muy bien. Ese es el segundo tema. Y por último, vamos a abordar nuestro último tema. Bien. Y vamos a hablar un poquito del perdón. Bien. Recuerden lo que el Señor nos dice claramente, ¿no? Si ustedes y yo no perdonamos, ¿sí? Si ustedes y yo no perdonamos a quienes nos han ofendido, a quienes nos han maltratado o nos han hecho daño, ¿cierto? Pues tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, entonces tenemos que primeramente definir qué es el perdón, ¿correcto? Vamos a definir un poquito qué es el perdón. Tal vez algunos ya conocen la definición, pero es necesario traerla aquí a colación. Entonces, anote esta siguiente definición. ¿Qué es perdonar? Perdonar es la acción. Observe que perdonar es un verbo, ¿no? Perdonar es un verbo. Bien, todo lo que termine en ar, er o ir son verbos. ¿Listo? Y perdonar es un verbo, es una acción. Por esa razón es la acción de remitir el pecado u ofensa. Vuelvo a reiterar. Es la acción de remitir el pecado u ofensa delante de Dios. Primeramente, ¿delante de quién? Delante de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio
del sacrificio, observe con mucha atención, por medio del sacrificio, por medio del sacrificio, vida, muerte y resurrección, y la sangre de Jesús en oración. Vuelvo y reitero en este aspecto la definición de perdonar. Bien, es la acción de remitir el pecado u ofensa delante de Dios, es decir, ir delante del Padre, por medio del sacrificio, vida, muerte y resurrección y la sangre de Jesús en oración. Ojo, no es que usted diga, no, yo ya perdoné. No, tiene unos pasos esenciales. No es perdonar porque yo escucho, no, es que yo ya lo perdoné, pero todavía le tiene esa cosita allí en el corazón y se acuerda y es que me duele. Sí, no. Realmente ese perdonar es esa acción de remitir, es pasar de un lugar A un lugar B, ¿correcto? Remitir es eso, remitir es pasar de A a B, ¿correcto? Eso es lo que es remitir. Entonces, yo debo llevar esa ofensa, ¿cierto? Debo llevar esa ofensa, eso que me hicieron, ese daño que me produjeron, ¿cierto? Llámese persona o personas, ¿sí? Porque a veces hay muchas personas que realmente pueden generar un daño terrible en una persona. ¿Mm? Y esa situación debo yo llevarla o conducirla o remitirla delante de Dios. Y la clave es la oración. O sea, usted no puede perdonar. No, que yo ya perdoné. No, hasta que tenga paz. El punto es hasta que tenga paz. Que cuando usted recuerde eso, ¿cierto? Usted lo recuerde con paz. Y no con resentimiento, ira y amargura. ¿Se observan? Eso es importante que lo tengamos allí. Entonces hay unos pasos. Marcos 11, primer paso, la oración. Marcos 11, 25, por favor. Marcos capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 25. Porque es que cuando uno analiza estas cosas y el Señor es claro acá y las escrituras nos dan el método, escuche con mucha atención, para perdonar y no lo utilizamos. Hay que utilizar el método para perdonar. Marcos 11, 25, dice la escritura. Claramente, dice. Y cuando estéis orando, observe con mucha atención, y cuando estéis orando, recuerde la primera clase que me imagino que la tienen clara, ¿no? ¿Qué es orar, no? ¿Qué es orar? ¿Listo? Y cuando estéis orando, ¿cierto? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26, voy a traerlo a colación. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Requisito sine qua non. Para que yo sea perdonado, debo perdonar. ¿Se observan? Requisito sine qua non. O sea, no puedo pretender el perdón de Dios si yo no perdono. Yo he escuchado, adagios como los siguientes. Que lo perdone Dios porque yo no lo puedo perdonar. Pues grave. Gravísimo. ¿Por qué razón? Porque no lo puede perdonar hasta que yo no lo pueda, hasta que yo no tome la decisión, ¿cierto? Consciente, racional de perdonar. ¿Se observan? Entonces es importante, yo debo tomar esa decisión. Por eso dice acá el Señor, y cuando estéis orando, perdonad. Ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo para hacerme entender y para que usted lo practique, porque esto no es de... Mire, a nosotros los hijos de Dios en todo momento, si no es en todo, o sea, a los hijos de Dios es a quien más palo nos dan. Una ofensa, una mala palabra, una mala mirada. Usted sea religioso, qué pereza. Usted haya metido en esa iglesia todo el tiempo.
Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Observe que Jesús nos dio ese ejemplo, ¿no? Que él estando aún en la cruz, lo estaban ultrajando, escupiendo, jalándole la barba, ¿sí? Insultándolo porque lo hijo de Dios, bájese y vamos a creer en usted. Si salvo a otros, pues que se salve a sí mismo. ¿Qué decía Jesús? Padre, ojo como, mire el ejemplo tan importante que nos deja Jesús. Estando aún en la cruz, en agonía. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se observan? Ustedes y yo, mire, yo lo he aplicado. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Padre, yo lo perdono, no hay problema, pasamos la ofensa. Y me han pasado unos chascos terribles. Señor, no importa, Dios. ¿Por qué razón? Mire, se la voy a tener aquí clara. Y ojo con lo que le voy a decir y espero que me entienda bien. Cuando una persona se mete con un hijo de Dios, no se está metiendo con el hijo de Dios, se está metiendo con su padre. Mire, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y he visto situaciones terribles. He visto situaciones terribles de personas cuando se meten con sus hijos. ¿Y sabe por qué? Porque estos hijos no deciden, oiga, Señor, perdónalos. Mire, a mí una de las cosas, y eso lo aprendí. Eso lo aprendí. Señor, yo le he dicho, Señor, Padre, yo perdono esas cosas que me hicieron. No importa, paso por alto la situación, Señor, pero no le hagas nada. Ten misericordia. Ten misericordia y no permitas que, más bien, Señor, perdónalos y envíales un obrero, una obrera para que vengan a arrepentimiento, conversión y fe, pero no les hagas nada. ¿Por qué? Porque Dios puede quitarles hasta la vida a esas personas por meterse con un hijo de Dios. Es tan así el asunto que es delicado y lo he visto. Entonces, por eso debemos hacer nosotros ¿qué? Si el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Quiero dejar esa premisa ahí. Y puede causar daño. Sí, causa daño. Padre, perdónalos. Eso no importa. No importa, Padre. ¿Sí? ¿Cómo lo debemos hacer? En oración. En oración. Y ya que usted es una hija de Dios y yo soy un hijo de Dios, pilas con eso. Si lo ofendieron, le hicieron algo de una vez, automático. Oren para que el Señor perdone eso. Y pues para que ustedes perdonen, ¿no? Porque debemos remitir eso directamente al Padre. ¿Listo? Muy bien. Lo segundo que hay que hacer es que lo haga de todo corazón. No solo, ay, no, Padre, perdónale. Y ya no, de todo corazón, de verdad. O sea, de verdad, de una forma sincera, honesta, de corazón. Mateo 18:35, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 35. Observen con atención aquí este texto bello. Dice acá, versículo 35. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ojo, no solamente son los que están afuera, sino los que están adentro del cuerpo de Cristo, porque hay hermanos en la fe que se dan garrote. Ay, ese pastor, sí. Uy, espérese un momentito. Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Inclusive con los propios hermanitos en la... Uy, no. Y murmuran entre hermanitos. Yo digo, Señor, pero es que ya conocen la palabra. Murmuran. Padre, perdónalos. Señor, ten misericordia. Hay que hacerlo de todo corazón. Se observa, por eso aquí el Señor dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por ejemplo, si yo, en mi caso, he cometido algún agravio, ¿cierto? O me he expresado de manera no
no que corresponda, en este caso, a la ética, que corresponda al respeto, ¿cierto? A la sinceridad y a la honestidad. Uno dice, Señor, o sea, uno, primeramente, Señor, perdóname, y a su ser, perdóneme. Hay que aprender también a pedir perdón. No solamente es perdón, perdóneme, porque nosotros no somos, ¿sí? Monedita para caerle a todo el mundo bien, inclusive entre creyentes. Uy, pero es que no me saludó el hermanito. ¡Ja! Mire, y es que es cristiano, ¿cierto? Entonces, hay que aprender a perdonar, hay que aprender a ser mansos y humildes de corazón. Bien. Eso es importante para que lo tengamos allí. Hay que hacerlo de todo corazón. Tercer punto. Tercer punto. Los pasos para perdonar, ¿no? Por eso es que hay que saber perdonar. Tercer punto. Interceder por quienes nos han ofendido. Interceder. O sea, por eso es importante interceder por quienes nos han ofendido. ¿Para qué? Pues para que el Señor no tenga en cuenta eso y perdone. Si no, recuerde, el Señor puede tomar acciones sobre el asunto y eso es delicado. Entonces, interceder por quienes nos han ofendido. Lucas, vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6 rápidamente. Vamos a leer este texto que es bien bonito. Lucas capítulo 6, versículo 28. Y esto creo que a más de uno nos cae como un baldado de agua fría, ¿no? Lucas capítulo 6, versículo 28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Vuelvo y reitero el texto. Bendecid a los que os maldicen. ¿Alguna vez lo han maldecido a usted? ¿Qué es maldecir? Decir una palabra mal dicha. ¿Lo han hecho? Por eso, bendecir, Señor, bendícelo. No importa, Padre Celestial, Señor, bendícelo, guárdalo. Llénale de tu presencia, dale la oportunidad para que te conozca. Bien. Entonces, eso es importante. Y orad, dice acá el Señor, y orad por los que os calumnian, es decir, por los que hablan mal. Bravo eso, ¿no? Ya que el Señor nos da pasos para hacerlo. ¿Cómo debemos hacerlo? Primera de Pedro 3:9, por favor. Primera de Pedro, anótelo, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Observe con mucha atención lo que nos deja aquí el apóstol Pedro. De esto se trata el Evangelio, de aprender, de escuchar, de oír con atención, de aprender y poner por obra. Dice acá, Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Se observan? No devolviendo mal por, uy, es que me la hizo y se la voy a hacer. No, no, nosotros no actuamos de esa forma. ¿Sí? Nosotros debemos actuar haciendo el bien. Si nos maltrataron, nos robaron, ¿cierto? Pues orar para que el Señor realmente obre en ese sentido. Entonces, observen que debemos hacer eso. Muy bien. Ahora, si usted de pronto fue el que ocasionó el daño, ojo, fue el que ofendió, ¿cierto? Y de ser posible, ojo, de ser posible, entre comillas y paréntesis, ¿sí? De ser posible, ¿cierto? Vaya la persona y pida perdón. ¿Listo? Vaya la persona y pida perdón. Si es posible, si en sus manos está hacerlo, vaya la persona y pida perdón. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Versículos del 17 al 19. Vamos a leer.
Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 19. Dice la escritura, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, por eso dice acá, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, no se vengue usted, déjelo para el Señor verá. El Señor es el que sabe cómo hace sus cosas. Usted ore y bendiga. Haga lo bueno. No devuelva mal por mal. Y en cuanto dependa de usted, pida perdón para estar en paz con los hombres. ¿Listo? Eso en ese aspecto. Muy bien. Una vez hecho eso, ¿cierto? Entonces, miremos que vamos en el cuarto punto, ¿no? Pastor, Señora. ¿está mal decir, yo dejo en las manos de Dios? Sí, está mal dicho dejar en las manos de Dios. Vamos aprendiendo. Mira, interesante la conclusión de Claudia, ¿no? Interesante. No está mal, no, en cuanto dependa de vosotros, ¿sí? Estad en paz. Ojo, cuando esto dependo, ¿sí? Es si se puede, porque hay personas que no lo permiten. Sí, ay, no, yo no. Pero en cuanto dependa de usted, oiga, perdóneme, si tiene la oportunidad y la ocasión, oiga, perdóneme, así se le burle en la cara. Así se le burle. Hágalo. ¿Por qué razón? Recuerde que todos escriben en el libro de qué? De las obras. Todos escriben ahí. Entonces, ejemplo, te voy a utilizar aquí a Claudia, voy a utilizar el nombre de Claudia. Claudia le pidió perdón a Pepito. ¿Sí? Se le registró. ¿Sí? Y Pepito se burló. Cuando ustedes y yo oramos por nuestros enemigos, dice la escritura que ascuas de fuego se amontonan sobre la persona. ¿Sí? Es decir, que se van a tener en cuenta en el día del juicio. Cuando uno analiza esas cosas y esas verdades en las escrituras, uno dice, tenaz, ¿no? Por eso dice la escritura acá, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al Señor no se le pasa la justicia. El Señor paga o paga. Tarde o temprano paga. ¿Sí? Todo lo que el hombre siembra, de eso recoge. ¿Se observa? Muy bien. En cuanto dependa también de usted, de mí, porque esto también va para mí, o sea, aquí el predicador o el maestro o el profesor no está exento de esto, ¿sí? En cuanto dependa de nosotros, debemos hacer restitución, restituir. Si usted robó, ¿cierto? Si usted hurtó, pues devuélvalo doblado, ¿sí? En cuanto dependa de usted, porque pues si no tiene, ¿sí? Pero ejemplo, si usted se hurtó 100 pesos, para poner un ejemplo, devuelva 200 pesos. Eso es restituir y hay que hacerlo. La escritura nos lo enseña. Isaías, por favor, Isaías capítulo 1. Profeta Isaías, capítulo 1, versículos del 17 al 19. 17 al 19. Ojo porque aquí, mire lo que nos va a decir el profeta Isaías. Yo quiero que usted interiorice este texto. Lo interiorice, lo analice, lo desglose. Esto es un manjar, ¿sí? Para entender acerca del perdón. ¿Listo? Observe con mucha atención. Aprender a hacer el bien. Observe cómo nos comienza a decir aquí el profeta, inspirado por Dios. Aprended a hacer el bien. O sea, esto no es que usted de la noche a la mañana aprendimos a hacer el bien. No, dice, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio,
Restituid, ojo, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis del bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Observen con mucha atención que el requisito sine qua non, y por eso Jesús nos dice claramente y nos deja esa expresión, que nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden, así como también nuestro Padre Celestial nos perdona nuestros pecados. Pero primero yo debo perdonar para luego ser perdonado por el Padre Celestial. Por eso claramente acá nos deja el Señor. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venid luego. O sea, observen que es después de haber ejercido una acción. ¿Se observan? Venid luego y entremos a cuentas. ¿Qué fue lo que sucedió? Hija, hijo. ¿Se observan? Y entramos al Señor, pues la embarré. Maltraté a tal persona. No, ¿sí? Perdóname, Padre Celestial. Listo, hijo. Vaya, pídale perdón, si es posible. Mire lo bonito de la escritura, que todo tiene una razón de ser y una lógica. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Bien? Eso es importante. Haga restitución en cuanto dependa de usted. Por eso les ponía el ejemplo, el que hurtó, ejemplo, 100 pesos, devuelva 200 pesos. ¿Se observan? Eso es importante. Muy bien. Y hágalo de manera inmediata. Hágalo de manera inmediata. ¿Listo? Marcos 11:26. Cerramos acá. Marcos capítulo 11. Versículo 26. Y esta es una conclusión muy importante, aunque ya leímos el texto, pero quiero dejarlo aquí de manera muy concluyente, y es lo siguiente. Dice acá la escritura, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mire, las personas viven tan arraigadas de su pasado. Es que si yo no hubiese conocido a esta persona, mi vida hubiera sido diferente. Y por esta persona, mi vida es un desastre hoy. Personas que viven del pasado. Despójese de eso, quítese esa piedra de encima. Quítese esa carga. Entréguesela al Señor. ¿Sí? No viva más con eso. Mire, usted quiere saber por qué las personas, o gran mayoría, gran parte de cierta población, sufre de artritis, o sea, es decir, que se le tuercen las manitos, los dedos, por falta de perdón, porque no perdonan. Cuando usted ve a una persona así, recuerde, es una persona que tiene resentimiento y nunca ha perdonado. Yo a veces cuando veo personas así, digo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre. Porque tal vez nadie sabe, ahí sí como dice el adagio por allí, uno muchas veces juzga, ¿no? Por la apariencia, por lo que uno observa, ¿sí? Pero nadie sabe el agua que ha de beber otra persona. Y realmente cuando uno analiza esto, el Señor le enseña a uno a tener misericordia de las personas, a ser misericordioso, a ver las personas con amor, para que estas personas puedan ser también libres de la opresión muchas veces,
de la falta de perdón. Mire, se lo voy a poner aquí un ejemplo exagerado. A veces uno dice, uy, no, es que ese muchacho, esa muchacha es drogadicta, ¿sí? O es alcohólico, o es alcohólica. Pero lo que no sabe es que esa persona, cuando juzga de esa forma, ¿cierto? También en su corazón es esclava de no perdonar. Y es, al igual que el drogadicto o el alcohólico, esclava de un pecado. A veces, porque vemos circunstancias en las personas, no sabemos que otras personas lidian con muchas clases o fruto de pecado. ¿Mm? Recuerda que el pecado es uno, ¿no? Y ese pecado es como un árbol, y ese pecado, ¿cierto?, da muchos frutos. Por eso debemos también aprender a ser misericordiosos, porque Dios no ha llamado a justos al arrepentimiento, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Muy bien. No siendo más, este ha sido como la conclusión de todo esto. Hemos aterrizado en todo el conocimiento de este módulo. Espero que les haya sido de gran provecho, realmente. Que el Señor durante todo este tiempo les haya abierto el conocimiento, así como los hizo con los apóstoles, con los discípulos, que después de la resurrección los paseó por todas las escrituras, por la ley de Moisés, los salmos y los profetas, y les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Espero que este curso haya sido de igual forma, que el Espíritu de Dios, porque es una obra de Él, no mía, haya abierto ese entendimiento y hayan comprendido las verdades que están contenidas en la palabra del Señor. Amén. Entonces, permítame, aquí ya voy a cerrar grabación.